Vamos a partir de dos teorías, ¿verdad?, que pudieran ayudarnos a comprender qué es lo que está ocurriendo. Una teoría es la teoría de la autopoiesis, de un biólogo de apellido Varela, ¿verdad?, que nos señala que las sociedades, así como los organismos biológicos, producen las condiciones para su misma reproducción. Entonces, de algún modo, estas actividades ilícitas las pudiéramos ubicar en el plano de lo que la sociedad hace para asegurar su propia reproducción. Vamos a partir de dos teorías, ¿verdad?, que pudieran ayudarnos a comprender qué es lo que está ocurriendo. Una teoría es la teoría de la autopoiesis, de un biólogo de apellido Varela, ¿verdad?, que nos señala que las sociedades, así como los organismos biológicos, producen las condiciones para su misma reproducción. Entonces, de algún modo, estas actividades ilícitas las pudiéramos ubicar en el plano de lo que la sociedad hace para asegurar su propia reproducción, producción de bienes y servicios de algún modo. Dado que no hay los modos legales de insertarse, bueno, se producen los modos ilegales de insertarse. En este caso pudiéramos hablar de lo que es el bachaquerismo, la venta ilegal de gasolina, donde participan grandes contingentes de población que hacen de eso su modo de vida. Entonces, desde el punto de vista de la autopoiesis, estamos en presencia de la sociedad misma garantizando a como dé lugar sus propios mecanismos de reproducción. La otra perspectiva es un autor llamado Wallenstein, ¿verdad?, que nos habla del sistema mundo capitalista. Y también pudiéramos hablar de Iván Mesaros, ¿verdad?, donde estos autores sostienen que el sistema mundo capitalista y el capitalismo mismo, ¿verdad?, cuando algún gobierno se atreve a desarrollar políticas públicas inclusivas que de algún modo no coinciden con los intereses y las lógicas del capitalismo, bueno, el mismo sistema se encarga de acomodar las cosas, de reproducir las cosas. ¿Qué significa esto? Si el gobierno regula precios, ¿verdad?, que es un mecanismo, diríamos, de los estados que creen en eso, que creen en la regulación, que creen que el Estado debe intervenir en la economía, pues el mismo sistema se encarga de poner las cosas en orden. De modo tal que si el gobierno saca un producto regulado, la misma lógica del sistema hace que esos productos salgan de un mercado regulado a un mercado propiamente capitalista, que es el mercado especulativo, ¿verdad?, que es el mercado el mercado negro que llaman. Pero en el fondo ese mercado negro no es otra cosa que el mismo mercado capitalista, ¿verdad?, que el mismo sistema se encargó de declararle al Estado: mira, tú no puedes contra este sistema, en consecuencia estos productos son sacados del mercado regulado al mercado especulativo. Efectivamente hay una variable ética que sí pudiera estar incidiendo en eso. De hecho, bueno, hay una tesis, otra teoría sociológica, ¿verdad?, que es la teoría del capital social de Bernardo Kliesberg, ¿verdad?, que dice que las sociedades que más progresan son aquellas que tienen tres características. Una, donde hay un nivel de confianza importante entre unos y otros. Dos, donde además de haber la confianza, tengo la disposición a trabajar con el otro. Y tres, las sociedades que tienen un claro sentido de sus deberes y sus derechos. De modo tal que uno pudiera pensar que si una sociedad tiene un capital social más elevado, pues sus posibilidades de afrontar de modo adecuado las crisis pues es mucho mayor. Uno, por ejemplo, ve aquí en Venezuela todos los intentos que hizo el gobierno, por ejemplo, el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro para impulsar producción colectiva a través de cooperativas, de otras formas de producción social, y vimos que todos esos intentos fracasaron
porque, bueno, porque ciertamente ese capital social, diríamos, de la confianza entre unos y otros y la disposición a trabajar junto con los otros, aparentemente es una cuestión que no está muy elevada, porque hay un problema cultural de fondo, que en gran medida también tiene que ver con lo que llaman la cultura rentística, ¿verdad? Que es un elemento que, en mi juicio, define culturalmente lo que está ocurriendo en Venezuela. Es decir, ¿qué es la cultura rentística? Bueno, todos los venezolanos, todos los sectores de la sociedad venezolana, durante estos 100 años de actividad petrolera, hemos estado básicamente enfocados en cómo nos apropiamos de la renta petrolera. O sea, todos los sectores, empresarios, gente del pueblo, de los sindicatos, de todo el mundo, ¿verdad? Cómo nos apropiamos de ese pedazo de la renta, ¿verdad? Mientras hay precios altos en el petróleo, no hay ningún problema. El petróleo baja es cuando entramos en crisis, que es lo que está ocurriendo con la situación actual, ¿no? Solo que el gobierno, hay que reconocer que no tomó medidas que dentro del orden capitalista había que tomar. Por ejemplo, ajustar la paridad cambiaria, establecer una unificación cambiaria, darle cierta liberación a las tasas de interés. El gobierno no tomó esas medidas, ¿verdad? Y por esa razón la crisis se agudizó como se agudizó. Ahora, yo siento que el proyecto de cambiar la cultura rentística petrolera es un proyecto que hay que asumirlo, ¿verdad? Hay que los venezolanos asumamos que definitivamente el petróleo está por allá y que esta es una sociedad que tiene que aprender a vivir de sus propias capacidades productivas, de sus propias capacidades para construir y hacer cosas al margen de la cultura petrolera. Entonces, pero repito, ese es un proyecto a largo plazo. Mientras tanto, ¿qué hacer? Mira, o sea, no hay una respuesta desde el punto de vista cultural, ¿verdad? Yo creo que esas respuestas las está dando la misma gente que para sobrevivir están apelando a mecanismos de solidaridad. O sea, ¿por qué crees tú que la gente aún con esos ingresos bajos puede sobrevivir? Sobrevive por la solidaridad, solidaridad entre vecinos, solidaridad con la familia, ¿verdad? Porque de modo individual, las respuestas individuales, por ejemplo, es la que tú ves en la cola cuando se forma todo ese salvajismo, ¿verdad? Cada quien está buscando. Pero hay muchas respuestas que la sociedad venezolana está construyendo desde la solidaridad, con la familia, con los vecinos, con la comunidad, etc. Yo creo que por allí está la vía, pero eso hay que construirlo. Eso se construye en el día a día y son las mismas necesidades las que van marcando la pauta de lo que debe hacerse.